Ya, la semana pasada, mal no recuerdo, ven el plan de trabajo, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, hicimos un breve resumen de lo que ustedes habían hecho y hicimos un análisis, o sea, empezamos a conocer una forma, una estrategia creada por mí y compartida hacia ustedes de cómo analizar un poema, ¿cierto? Este poema, de este análisis literario, había ciertos pasos, pasos que vamos a recordar ahora, y incluso recuerdo que luego analizamos un poema que se llamaba Eva, que era el poema de este poeta Lucian Blague, que hablaba del encanto que tenían las mujeres, como ese no sabemos qué, que las mujeres se esconden. Y durante la semana yo puse acá un poema que había que analizar el poema, no importa, pero después en el PowerPoint al final llegamos a otra conclusión, que había que analizar el poema No tengo, ¿sí? Entonces, esto tiene fecha de entrega para el 25 de mayo. Ahora, eh, muchas personas ya me lo han mandado, ¿sí? No es necesario que lo analicemos ahora porque, insisto, eso tiene fecha para el día 25. El día 25, bueno, la semana próxima, en realidad, no, próxima, vamos a comentar este poema. La idea es que lo manden. La gente que no lo manda queda sin entrega y nosotros igual tenemos una base de datos entre los profesores que nos indica quién ha entregado cosas y quién no. A pesar de que nos estemos dando notas, ya todos sabemos a quién le falta. O sea, cuando volvamos a clase, va a ser un poco complejo. A ver, revisemos acá un poquito también. um, Déjenme buscar el PowerPoint que les mandé la semana pasada para que recordemos un poco esto de cómo analizar o cuáles eran los pasos para analizar un poema. Mm, a ver, se ven los pasos, ¿cierto? Entonces, recuerden, lectura mecánica cuantas veces fuera necesario, subrayar palabras si es que no conozco su significado, luego verifico si hay un caso de intertextualidad, vale decir, este tipo o este tipo de crossover, que a veces ocurren en series o ocurren en películas. Después yo resumo cada idea principal de cada párrafo o de cada estrofa, si en este caso si es un poema. Luego voy juntando todas estas ideas que recopilé en cada párrafo, en cada estrofa. Si son tres, tengo tres ideas principales, ¿no? Y esas tres las resumo solo a una. Y esa idea, una idea sola, individual, va a dar la idea global. Luego era aconsejable conocer el contexto de producción. Esto era interesante, ¿por qué? Porque si yo me doy cuenta que el escritor era borracho, mujeriego, le pegaba a su mujer y consumía drogas, por ejemplo, no sé el caso, me voy a dar cuenta de que su obra literaria va a tener ese matiz, esa característica. Tal vez todo lo que esa persona escriba va a ser un relato biográfico. Por eso hay escritores que son escritores de relato biográfico. Su vida la transforman, o la llevan, mejor dicho, a la literatura. A veces, no sé, y nos va a quedar claro cuando hagamos el trabajo del cartero, hay gente que ya lo leyó, por ejemplo, el Andrés ya leyó el libro entero de Bukowski. Ahí se van a dar cuenta de que la vida de esa persona, la vida de ese escritor, él, la mayoría de sus aspectos se lo llevó a la literatura, ¿sí? O sea, él toda su vida la empieza a contar a través de libros. Ahora, no es que sea una vida poco interesante, es que es muy interesante, le pasaron muchas cosas. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que el contexto de producción es súper importante, ¿sí? Imagínense, a ver, y con esto termino la idea del contexto de producción. Imagínense ustedes tienen que entregar un trabajo de artes visuales, ¿sí? Y tienen que hacer una pintura, tienen que crear una pintura, no sé qué tipo de trabajo les da Felipe. Imaginemos que el trabajo es inventa o pinta un cuadro. Si yo me siento como el forro, si me patearon, o si me pegaron, me asaltaron, perdí todo, se murió mi perro Juanito, me pasaron puras cosas fome durante esa semana en que yo tenía que entregar el trabajo, mi contexto de producción no va a ser el más adecuado para pintar. Esa es la idea de contexto de producción. Y finalmente, como bien lo habíamos hecho, hay que formular una o más interpretaciones del cuento, o del poema, o de la pintura, o de la obra de arte en cuestión. En este caso habíamos hablado de un poema. Todas las interpretaciones que yo haga siempre tienen que estar bien argumentadas. Si yo interpreto, por ejemplo, de la Blancanieves y los siete enanitos, digo,
en realidad este cuento dice relación de la pedofilia, de esta mujer que constantemente abusa sexualmente de 7 enanos. ¿Cómo puedo llegar yo a esa conclusión? Hay algo en el cuento que nada, ni ninguna información, ni ningún respaldo, no tengo ninguna base argumentativa para llegar a esa interpretación. ¿Es una interpretación? Sí. ¿Es válida? Lamentablemente. ¿Sí? Por lo tanto, toda interpretación, insisto, que ustedes hagan de cualquier tipo de texto, siempre tiene que estar bien argumentada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacemos estas cosas o para qué nos sirven en la vida real? Eh, a diferencia de matemática, esto sí sirve. Matemáticas también sirve. Pero esto tiene una habilidad mucho más práctica, o sea, es mucho más recurrente que lo que vemos. Cuando empezamos a conocer a personas, cuando empezamos incluso a leer una noticia, cuando empezamos a leer un cuento, tenemos que saber analizar, tenemos que ser capaces de saber qué nos están diciendo, porque la información que está dando vueltas no siempre es tan clara. O sea, imagínense si realmente la gente o la clase política fuera realmente clara al decir las cosas. Sí, mire, yo quiero gobernar 5 años, pero voy a robar un poco, pero voy a gobernar igual. La información no está así de clara. Siempre hay una vuelta, siempre hay como algo escondido. En nuestra labor, que es, acuérdense que esto de analizar venía del verbo noli, que era separar. Es decir, separar cosas, separar madejas, separar hilos para poder encontrar el significado de algo. ¿Sí? Bien. En relación a esto, ¿tienen preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que aún no logran entender bien? ¿O finalmente hablen, no levanten la mano porque no lo estoy mirando, pero por favor, si alguien tiene dudas, No, no, la verdad ¿no? que no. No. Bien, ¿nadie más para seguir avanzando? Bien, para la clase del día de hoy, voy a compartir esta pantalla. ¿Dónde está esta basura? Aquí está, ya. Para el día de hoy también tenemos que analizar críticamente algo. A ver, el análisis anterior de la semana pasada era un análisis literario, ¿sí? Lo que yo quiero que hagamos ahora es que sea un análisis también, pero crítico, vale decir, donde yo critique algo pero de un texto de esta vez no literario, ¿sí? Entonces yo hice una breve selección de textos, de screenshots, de capturas de pantalla, en las que vamos a ver ciertos personajes famosillos y las publicaciones de Twitter que han hecho. Entonces la idea es que nosotros ahí vayamos comentando y vayamos viendo qué nos parece. Cuando digo que la idea es que vayamos comentando, es que tenemos que comentar porque no quiero hablar solo. Todos tienen micrófono, así que yo les voy a ir preguntando, pero la idea es también que ustedes de forma natural empiecen a dar sus opiniones. ¿Sí? Em, entonces, bueno, ahí después vamos a hablar de la actividad que está pendiente para la próxima semana, el 1 de junio, pero, y digo próxima semana, 7, a ver, esperen un segundo, 1 de junio, para la próxima, la subsiguiente. ¿Sí? Preparé entonces un material que vamos a ocupar ahora y que, atención, este material va a estar disponible cuando yo suba la clase a YouTube. El material va a estar disponible en la descripción del video, así como esta gente de YouTube empieza a dejar enlaces para bajar películas piratas, ya, les voy a dejar el link para que ustedes en la descripción del video bajen el PPT, el PowerPoint que estamos ocupando ahora. Eh, entonces, ven el título del PowerPoint, análisis crítico de textos literarios, ¿cierto? De textos no literarios, ¿cierto? No lo estoy viendo, ahora sí. Rafa, ¿se ve? PowerPoint. Ya, pregunto estas veces porque la otra vez me pasó, creo que les conté que estoy hablando media hora sobre una web y después nunca se vio nada encima, como que yo estaba en pantalla negra. Ya. Em, el título, perdón, análisis crítico de textos no literarios. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hace? ¿Qué es un texto entonces literario y un texto no literario? Yo encontré esta información aquí y remarco la fuente porque es interesante lo que dice esta fuente que es común, bastante conocida, que todos estamos en la página. Benjamín, ¿me escuchas? Si me escuchas, si me estás respondiendo. Prende tu micrófono. Ya. Disculpa, sí.
Benjamín, ¿puedes leer el primer este párrafo, por favor? ¿Puedes leerlo? Según Wikipedia, Todo esto. el texto literario es aquel que usa el lenguaje literario, un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. El autor de la literatura busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada y según cierto criterio de estilo. Gracias, Benjamín. Apaga tu micrófono. Esta definición que está acá es la definición de un texto literario. Entonces, yo busqué la definición de un texto literario para ponerlo en comparación, en contraposición, confrontarlo con lo que es un texto entonces no literario. Según esta página que es mundialmente conocida, siendo como un resumen, el texto literario entonces ocupa un lenguaje literario. ¿Y este lenguaje literario en qué consiste? Consiste en buscar ciertos fines estéticos, o sea, que el texto se vea bonito, o sea, que rima en el caso de poesía o en el caso de cuentos o novelas, que al escuchar yo este cuento haya un orden de las palabras adecuado, que se ocupen palabras acordes a lo que yo quiero decir, a veces palabras que no conocemos, pero que sí tienen cierta musicalidad, etc. ¿Con qué fin se hace esto? Bueno, para captar, según Wikipedia, el interés del lector. El autor busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera depurada, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir esto? Bueno, en realidad, Wikipedia se equivoca un poco porque esta definición es válida tanto para un texto literario como para un texto no literario, ¿sí? O sea, aquí el autor va a buscar, ya sea de un cuento, palabras adecuadas para expresar su mensaje, y el autor de un, por ejemplo, no sé, un meme también va a buscar palabras adecuadas para expresar su mensaje. Y finalmente la idea de texto literario no está bien definida. Siento yo que la diferencia radica en que en el texto no literario se expresan ideas comunes y corrientes, vale decir, que no pertenecen al orden de la fantasía, ni al realismo mágico, ni a a ninguna dimensión como por ejemplo las que hemos leído en el diario de Ana Frank, Crónica de una muerte anunciada, y ningún otro libro, ¿sí? Pasan cosas de la vida real, no es ficción, ¿sí? Esa es la idea. Y con ficción me refiero a algo que no es cierto. Por lo tanto, ambos tipos de textos hacen lo mismo. Sin embargo, aquí el texto no literario, e insisto, implica una cuestión que no es ficción. A ver, dice, haciendo una pequeña pausa, dice que nos quedan 10 minutos y acabamos de comenzar, no han pasado ni siquiera 20, porque ya nos está pidiendo reiniciar. Bueno, sea como sea, lo vamos a tener que hacer constantemente, parece. ¿Ya? Hasta ahora, ¿preguntas en relación a lo que es un texto literario y no literario? No, la verdad que entendí. ¿Ya? ¿Y el resto? Rafa, ¿qué no entiendes? ¿O qué no te queda tan claro? No te escucho. No, nada. Nunca se había visto tan bonito el Rafa, calladito. Pero de verdad no te escuchamos, Rafa. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Tenías que Bueno, activar es tu que micrófono. no lo tenía activado. Ya dale. Bueno, es que no me quedó claro, porque pregunta qué es un texto no literario. Ujú, Pero como con lo que empieza según el texto literario es aquel que usa el lenguaje literario. ujú. Entonces como que eso no me entra en... Ah, es lo que yo decía, que yo puse acá una definición de lo que es un texto literario para compararla entonces, para compararla con lo que no es un texto literario. O sea, todo esto es lo que no debería tener un texto literario, porque esto corresponde a un texto literario. Entonces, Sí, por lo yo, mismo. yo lo pongo porque estoy demostrando que esta definición finalmente no es adecuada, no es exhaustiva. No. Vale decir, sea texto literario o no, todas las cosas pasan, en ambos tipos de textos pasa esto. ¿Sí? Esa es la Sí, idea. Entonces nosotros nos quedamos con la idea de que un texto literario es un texto que corresponde al mundo de la ficción. Y un texto no literario es un texto que corresponde a la realidad, al día a día, al cotidiano. Pueden ser
artículos científicos, como una guía de colegio, por ejemplo, un libro de texto del Mineduc, por ejemplo, un discurso presidencial, millones de cosas. Ahora, lo importante es también entender que, ojo, esto viene lo siguiente, que no porque sea un texto, tiene que ser simplemente, o siempre tienen que ser textos, palabras. Sí, ¿Sí? una imagen. Exacto, saquémonos de la cabeza esta idea de que el texto es igual palabras. Un texto puede ser una imagen, una canción, una melodía, puede ser incluso una pintura, dibujos, etcétera. También letras, colores, letras, párrafos, sí, pero eh, eh, si lo pensamos en estricto rigor, un texto puede ser cualquier cosa. Ahora, vamos viendo este texto que está acá, hablando de los textos pueden estar o no pueden estar escritos. Lo que define un texto es la capacidad de transmitir un mensaje claro, indiferente del modo en que sea transmitido. ¿Sí? O sea, sáquense, insisto, de la cabeza esto de que un texto solamente son palabras. Al igual que el año pasado, habíamos hecho la etimología, el origen de la palabra trabajo. ¿Alguien recuerda qué significaba trabajo etimológicamente? Significa tripar un profe del verbo así como de tortura, algo así. Era un instrumento De- de tortura. sí. Tripalum. Vale, perfecto. Ahora, texto viene del latín textum, y ¿este qué significaba? Significaba tejido. Por eso le coloco la imagen de esta persona que está tejiendo acá con un telar. Oh, ¿Sí? oh, ya tiene sentido. Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, cuando hablamos de texto, estamos hablando de un conjunto de cosas que, al igual que ese tejido, se van entremezclando, elementos que se entremezclan para formar algo. La ropa que ocupamos es un texto, podríamos decir que tenemos un texto encima. ¿Por qué? Porque tenemos un tejido de cosas. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es la analogía aquí? ¿Cuál es la analogía que se hace? Bueno, que así como también en una ropa hay capas de hilos o de lana, lo que sea, que se van entremezclando para formar un conjunto, en un texto literario o no literario, o una imagen, o un texto discursivo, también hay elementos que se van mezclando, como por ejemplo, en el caso más simple, palabras, una palabra que se mezcla con otra, una frase que se mezcla con otra, párrafos que se van entremezclando para juntar una gran unidad, un gran texto, ¿sí? En el caso de la música, podemos hablar de notas musicales que se van mezclando y van generando una armonía, por ejemplo, y nada, como que se crea una canción, ¿sí? Um, en el caso de una pintura, si el profesor Felipe les pide que hagan no sé, un paisaje del Parque O'Higgins, por ejemplo, bueno, los colores del verde van a contrastar con los colores del cielo, pero aún así van a juntarse ese verde y ese azul para generar un texto. Por lo tanto, la idea de texto es este entretejido de cosas que van mezclando un todo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, nuestra labor? Nuestra labor entonces es este texto o cualquier texto sacarlo. Es como agarrar una bufanda, que también debería ser, comillas, un texto, sacarle un hilo y empezar a desenhebrar, o sea, deshilar toda la bufanda. ¿Para qué? Para después tener un gran hilo y empezar a ver y analizarlo. Eso tenemos que hacer siempre con los textos, ¿sí? Analizar, sacar la gran hebra de hilo. A ver, importancia. ¿Por qué es tan importante analizar un texto? Porque aquí está la utilidad de esto, porque si no sabemos analizar, lo que les decía antes, bueno, ya, ¿y para qué analizar un poema? Acá está clarito. Si no analizamos la información que está dando vueltas a nuestro alrededor, podemos ser fácilmente engañados por personas inescrupulosas, que de alguna u otra forma nos quieren perjudicar. Vale decir, nosotros tenemos que estar atentos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor, las cosas que se nos dicen. Si, por ejemplo, el día de mañana el señor Condori quiere ser gerente general de las empresas bancarias Santander, él va a tener que firmar un contrato y va a tener que leer ese contrato. Si no es capaz de él tomar ese texto y sacar ese gran hilo y empezar a analizar todo lo que hay en ese contrato, muy probablemente a mi compadre se lo van a estafar o un chileno se lo van a creer. Entonces, usted tiene que estar bien consciente de las cosas que están pasando a su alrededor. Si no sabe, insisto, analizar, muy fácilmente usted va a ser uno más de la manada, uno más, y en el caso de esta fotito que coloqué, fácilmente engañado por personas inescrupulosas. ¿Sí? Preguntas hasta ahora. Profe, ¿cuál era la etimología de texto que no lo alcancé a escribir? Igual voy a mandar el PowerPoint, Andrés, pero ahí está. Textum, que Gracias. significa tejido.
¿Sí? Hasta ahora, ¿preguntas? Ya, voy a parar esto. Dígame. No, no, nada, no, nada. Ya, Siga. voy a parar esto porque se va a acabar en un minuto más. Volvemos a entrar. ¿Sí? Chao. Ya, chao, profe. Chao.